Vale. Entonces, continuando con lo que les decía del tema de sistemas de ecuaciones diferenciales, pues recordemos un poco lo que habíamos mencionado acerca de estos, ¿sí? Habíamos, digamos, hecho la inducción a través de un modelo sencillo, que era este modelo masa resorte, sin ningún tipo de restricción, o sea, habíamos obviado la fuerza de rozamiento, el oscilador armónico simple. Bueno, le hicimos su análisis cualitativo, ¿verdad? Estudiamos la naturaleza de las curvas solución. Llegamos a esa conclusión. Hablamos de la geometría del sistema que tenía pues circunferencias y pues explicábamos por qué su comportamiento periódico, dado que no había ninguna restricción. Hablábamos de los puntos de equilibrio posteriormente, hicimos la inducción a estos y obviamente trabajamos los puntos de equilibrio. Pues bueno, aquí hablábamos del punto de equilibrio respecto al sistema y ya aquí hablamos de algunos ejemplos, recordando que decíamos que el punto de equilibrio era único y era el origen si el determinante de esta matriz era diferente de cero, ¿no? De eso dependía. Un resultado importante, aquí está. Bueno, un ejemplo con la línea que contiene los vectores propios. Damos el ejemplo para cuando había infinitos puntos de equilibrio, es decir, para cuando no había un único punto de equilibrio. Posteriormente, pues determinamos un acercamiento a puntos de equilibrio a través de un sistema no lineal y utilizando un sistema, o mejor, un método numérico, ¿verdad? Bueno, ahí veíamos entonces la geometría de ese sistema. Vale, entonces hoy vamos a hablar de soluciones analíticas. Entonces, trabajamos las soluciones analíticas para posteriormente entrar, digamos, en materia con lo que tiene que ver con el análisis cualitativo de los sistemas. Entonces vamos a decir, digamos, aquí tomamos una manera generalizada, es decir, estamos dando una definición generalizada, pero pues podemos, dado que ya está generalizada esa idea para vectores de Rn, tomar elementos, por ejemplo, de R2, ¿sí? Y formar y tomar también elementos, por supuesto, de, de este subespacio vectorial que son las matrices de tamaño 2 por 2 y que pues en este caso hablábamos de matrices de tamaño cuadrado, recuerden, ¿sí? Entonces decimos que se presenta un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de la forma x' igual a a por x. Recuerden que pues habíamos dicho que esta era una forma matricial de escribir un sistema. Pues aquí ya estamos diciendo propiamente que este vector x, que es el vector de variables, ¿verdad? Pertenece a Rn. Aquí podemos hablar de que pertenece a R2. Y entonces pues recuerden que simplemente hablábamos que este x' mayúscula pues contenía, digámoslo así, o sea, el vector de los diferenciales, ¿cierto? De x de t, de y de t, un vector de R2, ¿cierto? Bueno, y hablábamos de la forma que tenían, digamos, también cada uno de los elementos de la matriz y tomábamos ejemplos de matrices determinadas, en ese caso por matrices cuadradas de tamaño 2 por 2. ¿Sí? Entonces es así como decíamos que, por ejemplo, en ese caso, pues nuestra matriz A no era otra matriz que aquella cuyos elementos podrían ser de esta forma, donde, digamos, al menos uno de ellos debe ser diferente de cero. ¿Sí? Y pues aquí tenemos nuestro vector x mayúscula, pues que es el que contiene, pues en este caso hablamos de x y y. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, puede decir x sub 1 y x sub 2 inmediatamente. Entonces, la idea aquí es, digamos, de tratar de generalizar un poco la idea, aunque seguimos trabajando en sistemas 2 por 2, pero darnos cuenta que a través de esa idea generalizada podemos concluir ideas para sistemas 2 por 2 y asimismo ir proyectando los comportamientos y las formas que van a tener las soluciones
a nivel geométrico de sistemas en donde ya no son 2x2, sino de otros tamaños, ¿no? 3x3, 4x4, hasta n por n. Por eso hacemos una definición como esta. Entonces hay algo que se llama un operador exponencial, que es lo que me da, digámoslo así, a determinar por qué las soluciones son de la forma que aparecen aquí escritas, ¿sí? Eso lo vamos a explicar en inicio con un sistema 2x2 y nos vamos a dar cuenta que eso obedece a que cada una de las ecuaciones que se presentan dentro de ese sistema son ecuaciones que presentan variable separable, ¿sí? Entonces, al presentar variable separable, inmediatamente lo que hacemos pues es solucionar una a una y encontramos las soluciones del sistema. Y a nivel general debería ser también de la misma forma, pero podríamos intuir, o mejor, podemos incluir ahí una idea, que es la del operador exponencial, que es el que permite, ¿cierto?, determinar una solución como la que estamos mostrando aquí, precisamente. Entonces vamos a decir que ese sistema, que está dado aquí como un sistema en donde A es una matriz de tamaño n por n, ¿sí? Es decir, aquí tenemos un vector también de Rn, pues digamos también lo podemos escribir en R2 así como lo hicimos acá. Entonces vamos a decir que si tenemos una condición inicial, así como la que planteamos acá, que x de 0 es igual a x sub 0, también obviamente va a ser un vector de Rn, y si seguimos trabajando en R2, pues es un vector de R2, por supuesto. Entonces está dada la solución por una función de tipo vectorial, ¿sí? X de t igual a e a la at por x sub 0, donde este x sub 0, recordemos que es el vector que tiene, digamos, la condición inicial, las condiciones iniciales en ese caso. Bien, entonces, claro, ustedes dirán, ¿por qué e a la at? Entonces, aquí estamos definiendo que e a la at es una función matricial. Bueno, y se define por una serie de Taylor. Como les digo, habría que hacer una inducción a lo que es el operador exponencial para poder definir lo que tenemos acá. En últimas, lo que estamos diciendo es que las soluciones que se nos dan sobre los elementos o las funciones mejor que se dan como solución, ¿cierto? Dentro de este conjunto de soluciones, de los elementos de ese vector, que eso sería un vector, una función vectorial, pues están dadas mediante los elementos de la matriz, ¿sí? Entonces, en inicio vamos a definir lo que es una matriz en donde los elementos están dados de la siguiente manera. Es decir, vamos a decir que nuestra matriz A va a tener la característica, o va a tener la forma mejor, A0, 0D, o A0, 0B, como lo quieran ver. Simplemente lo que estamos diciendo es que los elementos de la diagonal secundaria son 0, ¿sí? Entonces, cuando una matriz en un sistema, ¿cierto?, es de esa forma, está presentada de esa forma, entonces este sistema se denomina un sistema acoplado, ¿sí? Y esto tiene una característica porque su solución está dada mediante funciones exponenciales, ¿sí? Claro, si nos damos cuenta y esa matriz tiene la característica que se menciona ahí, A0, 0D, pues inmediatamente las soluciones, o mejor, las ecuaciones diferenciales que están en cada uno de esos elementos que están acá, bueno, esos dos elementos, pues inmediatamente cada una se convierte en una de variable separable. Entonces, al ser variable separable, su función, solución, va a estar dada como una exponencial, que es el desarrollo en serie de Taylor de esta función exponencial que aparece aquí. Por supuesto, multiplicada por su vector de condiciones iniciales si es el caso. Más aún, podemos generalizar la solución de un sistema a través de los valores y vectores propios de la matriz que conforma el sistema, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta entonces que en últimas lo que se nos está diciendo es que las exponenciales van a tener en sus exponentes, ¿sí?, la variable independiente, que en ese caso es t, ¿cierto?, el parámetro, pero además de eso van a tener también, van a estar acompañadas de un coeficiente, que en ese caso va a ser los valores propios de esta matriz, que nos vamos a dar cuenta que cuando una matriz está escrita de esa manera, sus valores propios son los mismos elementos de la diagonal principal. O sea que en ese caso vamos a saber que los valores propios
de esta matriz van a ser inmediatamente el valor de A y el valor de D. Entonces se puede calcular esa matriz, como le decía, en términos de los valores propios y los vectores propios de esta matriz cuadrada. Es importante este resultado. En términos de los valores y vectores propios de esta matriz. ¿Cómo? Pues vamos a ver entonces cómo sería eso. Claro, volvamos entonces al hecho. Esto aquí es una A mayúscula, pero propiamente aquí lo que estamos diciendo es una de estas variables, ¿no? Entonces, como para no generar confusión, aquí simplemente vamos a colocar, por ejemplo, para no ver esto como x1, aquí simplemente, ¿sí? O x y y, porque al fin y al cabo, si se dan cuenta, hay una diferencia entre esta x y esta, ¿no? Tenemos un elemento en mayúscula y uno en minúscula. Eso quiere decir que, pues, aquí lo que estamos hablando son elementos de este vector que aparece aquí, ¿sí? Entonces, estamos hablando solamente de una de las líneas. Es decir, ese sistema en realidad entonces nos quedaría escrito como dx de t igual a por x y dy de t igual a d por y. Estas letras son irrelevantes, ¿no? La A y la D pueden ser cualesquiera. Entonces, si nos fijamos, estamos actuando únicamente sobre esta ecuación, puesto que esta tiene la misma característica de la anterior, ¿verdad? Bueno, aquí de pronto para no ir a confundir ese valor d con un diferencial, sí podíamos anunciar o simplemente utilizar otra letra, ¿no? Qué sé yo, una 1 y una 2, como lo quieran ver, o una A y un B, si se quiere ver de esa manera, para que no confundan esto con un diferencial. Listo, entonces, si nos damos cuenta, en ese momento, o sea, esta matriz está conformada de esa manera, ¿no? Recuerden, entonces, el sistema, sí, elementos, entonces tenemos fila, columna, ¿cierto? Fila, columna y sucesivamente para la multiplicación, fila, columna, fila, columna. Entonces, si son esos elementos, quedaría AX más 0Y y en el otro quedaría 0X más BY, que es en últimas lo que estamos obteniendo aquí. Entonces, este que está aquí, eh, les había dicho que era un sistema acoplado, disculpen, en realidad es un sistema desacoplado, así se denomina. Acoplado es cuando no tiene esta característica. Cuando un sistema está desacoplado, cuando está cada diferencial definido respecto a su misma variable dependiente. Entonces, en cuenta de x de t igual a por x y de y de t igual a b por y. Entonces, esos sistemas desacoplados tienen una característica que por supuesto son lineales, que es lo que estamos hablando en esos momentos, y es que su solución está dada inmediatamente por los valores propios de su matriz, ¿sí? Entonces, solucionando, bueno, volviendo al tema de la solución de cada una de las ecuaciones, pues si nos damos cuenta, esta ecuación podría ser reescrita como x' sobre x igual a una a, ¿verdad? Dado que x debe ser diferente de 0 y podemos utilizar integración, inmediatamente vamos a obtener una solución de este tipo. X de t igual a c veces e a la at. ¿Sí? Ahí es claro porque aparece un logaritmo y bueno, tiene que aparecer una exponencial para inmediatamente poder escribir esa solución de manera explícita. Entonces, de esa forma también podemos inmediatamente entonces escribir pues la solución de la siguiente ecuación, es decir, de esta. Por tanto, pues nos quedaría, digamos, soluciones de tipo, es decir, aquí tenemos una solución de la forma x de t y tenemos entonces un vector en donde una de las soluciones, digámoslo así, vamos a llamarla un k1 e a la at y la otra solución es de la forma un k2 e a la at, perdón, e a la bt. Bueno, la letra que le quieran poner, que si nos damos cuenta son los mismos elementos de la matriz y que esos mismos elementos se convierten entonces en los valores propios de esa misma matriz. Entonces nos vamos a dar cuenta que en últimas y de manera generalizada vamos a poder escribir, ¿sí? Entonces si tenemos
una matriz A, no estamos hablando de un sistema desacoplado, cuyos elementos son A, B, C y D. Puede ser que alguno sea cero, ¿verdad? Como puede ser que todos sean diferentes de cero. Tenemos que sus valores propios, lambda sub 1 y lambda sub 2, ¿cierto? Definen sus vectores propios, llamados v sub 1 y v sub 2 respectivamente, ¿verdad? Entonces, para un sistema en donde su matriz tenga esta forma, vamos a poder escribir de manera general una solución x de t, y lo vamos a poner en contraste ahora, igual a k sub 1 multiplicado por e a la lambda sub 1 t más un k sub 2. Bueno, aquí me falta también combinación lineal con v sub 1, que es su vector propio asociado a lambda 1, más un k sub 2 por e a la lambda sub 2t por v sub 2, que es el vector propio asociado al valor propio 2 de la matriz A. Ahí tenemos entonces la forma general de la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales 2 por 2. Bien, entonces, como son dos valores propios los que se obtienen porque es una matriz de tipo 2 por 2, ellos pueden tener una clasificación, y de acuerdo a esa clasificación, pues va a tener un comportamiento las soluciones, y ese es el comportamiento que tenemos que posteriormente analizar. Esa es la geometría, la parte cualitativa de los sistemas. Bueno, pero esta no es la única forma de encontrar la solución. Digamos que esta es la forma más general que podemos tener, tanto para sistemas desacoplados como para sistemas que no lo son. Es decir, hay sistemas que son desacoplados, como el que estamos viendo en estos momentos aquí, este ejemplo, y hay sistemas que están parcialmente desacoplados, porque nos vamos a dar cuenta que su matriz, ¿cierto?, tiene un elemento cero, pero los demás elementos no van a ser cero. Y asimismo tenemos sistemas en donde los elementos, en este caso, todos son diferentes de cero. Entonces, inmediatamente, al ser todos indiferentes de cero, pues inmediatamente ya no sería desacoplada y podríamos decir que es un sistema acoplado. Pero bueno, vamos a estudiar paso a paso cada una de las soluciones para cada uno de los sistemas que estamos nombrando. Empecemos entonces por el desacoplado. El desacoplado, estamos diciendo inmediatamente que pues utilicemos la separación de variables, ¿cierto? Inmediatamente vamos a poder encontrar las soluciones. Pero ya estamos diciendo también de manera generalizada cuál es la forma de esas soluciones. Miren, aquí está. Y la forma generalizada de esas soluciones siempre va a estar dada en términos de la función exponencial, ¿cierto? En donde su base es el número de Euler. Entonces, todas las soluciones que aparecen ahí inmediatamente están dadas por este conjunto de soluciones que tenemos ahí, que también va a ser igual a si realizamos la combinación lineal como la estamos viendo en este caso. Entonces, tomemos un primer ejemplo, que es el que tenemos aquí. X sub 1' igual a menos X sub 1, que también se podría escribir, lo podemos ver también. Recuerden que las variables aquí, las letras no tienen que ser un dolor de cabeza, sino es tomar la idea, es decir, de x de t igual a x, bueno, menos x en realidad, y x sub 2' igual a 2 veces x sub 2, es como si tuviéramos el sistema de tipo dy de t igual a 2 veces y. Pero pues tenemos que aprender, ¿cierto?, a diferenciar, y mejor aún, a acostumbrarnos a los dos tipos de notación para no tener ningún tipo de complicaciones. Entonces, la forma matricial que se puede escribir, pues ya sabemos que es esta y que ya la habíamos mencionado con anterioridad. Y pues sabemos que obviamente de aquí obtenemos que la matriz tiene o contiene esos elementos menos 1, 0, 0, 2, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a decir? Pues, bueno, ya tenemos esa solución. Es decir, aquí nuestro valor de A es menos 1 y nuestro valor de B es 2. Y podemos entonces encontrar también sus valores propios y sus vectores propios para hacer esa combinación lineal. Es decir, me puedo anteceder inmediatamente a que el sistema de soluciones x de t de este ejemplo, pues va a ser x sub 1, ¿cierto? Bueno, va a ser aquí una x sub 1 t
y una x sub 2t, y estas pues van a tener la forma k sub 1 por e a la menos t, ¿cierto? Que es el primer valor propio, y aquí un k sub 2 por e a la 2t, que igualmente se puede obtener a través de la separación de variables. Menos 1, 0, 0, 2. Entonces aquí tengo una herramienta online, ¿verdad? Menos 1, 0, 0, 2. Encontramos valores propios, ya los habíamos dicho, menos 1 y 2. Y tenemos correspondientemente sus vectores propios. Mira, aquí tenemos 1, 1, 0. Y aquí tenemos el otro, 0, 1. Entonces, para esta matriz, ya sabíamos que lambda 1 es igual a menos 1 y su vector propio asociado es 1, 0. Entonces su V1 sería 1, 0. Lambda 2 es 2 y su vector propio asociado es 0, 1, ¿verdad? Que es el que tenemos acá. Entonces si lo escribo de manera general, pues eso no va a ser más que x de t igual a k sub 1 veces y a la lambda 1 que sigue siendo menos 1 veces t por el vector propio asociado a él, 1, 0, más k sub 2 por e a la 2t multiplicado o combinado con su vector propio asociado. Y pues si ustedes se dan cuenta, pues aquí tenemos k sub 1 e a la menos t por 1 más k sub 2 e a la 2t por 0 me origina k sub 1 e a la menos t, y k sub 1 e a la menos t por 0 más k sub 2 e a la 2t por 1 me origina k sub 2 e a la 2t. Esas son las dos formas de poder encontrar la solución, ¿sí? Y que es importante conocerlas. ¿Y por qué cada una, digamos, presenta de manera correcta esa solución? Dos formas que, como les digo, llegan exactamente a la misma solución. Entonces, listo. Ya sabemos que todos los sistemas que sean desacoplados, pues su solución es inmediata, ¿verdad? Es únicamente tomar esos elementos que son los mismos valores propios e incluirlos en el exponente de esa función exponencial. Bien, ¿alguna pregunta ahí? Ok. Bueno, entonces nótese que en este caso tenemos que A es una matriz diagonal. Ya habíamos hablado de que es una matriz diagonal, ¿verdad? Por eso dimos un repaso de álgebra. Y en general todas las matrices que son diagonales, pues tienen, o bueno, que están incluidas dentro de un sistema, pues reducen a un sistema que vamos a llamar desacoplado. Es el término que vamos a utilizar de ahora en adelante para ese tipo de sistemas, ¿sí? Y en general, digamos, la solución de un sistema lineal desacoplado viene de esa manera que ya lo hemos escrito ahí. Bueno, aquí aparece con unas constantes C, pero eso no quiere decir que sean unas constantes no válidas como las escribimos en el caso de K1 y K2. Recuerden que estas también pues son independientes de la letra. Al fin y al cabo son constantes que obedecen a valores propios. Y miren, podemos escribir también esto de una manera matricial. Miren, x de t igual a e a la menos t 0, 0 e a la 2t por una constante c, que si se dan cuenta es esta forma que ya habíamos mencionado aquí. Es una matriz exponencial, si se dan cuenta. Aquí lo estamos determinando, miren, una matriz exponencial donde c es igual a x sub 0. Ah, bueno, entonces ese c corresponde, que es lo que estábamos hablando aquí, mírenlo, este mismo, a las condiciones iniciales, ¿cierto?, que se dan para ese sistema. Bien, bueno, aquí vamos a decir algo. Miren, se puede observar que las curvas solución de este sistema, que estas soluciones que están aquí incluidas, se encuentran sobre las curvas algebraicas de la forma k sobre x al cuadrado, ¿sí? Suponiendo que, bueno, y k es equivalente a C1 cuadrado por C2. Supongamos que K vale 1, entonces sería la forma Y igual a 1 sobre X al cuadrado. Entonces uno se preguntará, bueno, ¿cuál es esa forma, verdad? Vamos a observarla. Entonces tenemos 1 sobre X al cuadrado y tenemos esta característica en las soluciones.
Así están comportándose, digamos, la solución general. Ustedes se preguntarán, bueno, pues, ¿de dónde sale eso, verdad? Pues eso sale de comparar estas soluciones porque recuerden que en últimas ese sistema tuvo que, digamos, haber sido o haberse obtenido de una ecuación diferencial, ¿verdad? Y de una ecuación diferencial que posiblemente tiene la forma de y de x, ¿sí? Que es equivalente en este caso, ¿cierto? Es equivalente a decir de x sub 2 de x sub 1. Ese sería nuestro sistema, bueno, nuestra ecuación diferencial de la cual partió el sistema. Y estas son las soluciones de esta ecuación diferencial, ¿cierto? Que están parametrizadas por estas curvas que están aquí. Es decir, estas curvas me están dando los elementos, me están dando cada punto de estos. Es decir, para cada valor de t, esto me está dando una coordenada que en últimas construye estas dos curvas que tenemos aquí. ¿Listo? Y bueno, estas cada una en sí mismo tienen un comportamiento, ¿cierto? E a la menos t decreciente, e a la 2 decreciente. ¿Y por qué esta constante k? Pues bueno, porque si hacemos esta igualdad, miren, y igual a k sobre x al cuadrado, pues para que y, ¿cierto? Y que es en este caso c2 e a la 2t sea igual a k veces x al cuadrado, pues es como tener que k es igual a x cuadrado por y, ¿cierto? Y si lo vemos de esa manera, pues ¿quién sería y? C12 a la 2t. ¿Y quién sería x al cuadrado? Sería c1 cuadrado e a la menos 2t. E a la menos 2t por e a la 2t se simplificaría y me quedaría c1 cuadrado por c2. Entonces por eso esa constante aparece de esa manera. ¿Cuál sería entonces el plano fase, digamos entonces, para este caso? Es decir, para el caso cuando tenemos menos x1 y 2x2, pues observémoslo. O sea, en ese caso lo escribiríamos como menos x y como 2 veces y. Entonces ahí tenemos el comportamiento. Miren, ya nosotros habíamos tenido una idea por la gráfica que les había hecho de las curvas solución. Miren, ahí están. Ustedes dirán, ah, pero ¿por qué coincide con la solución que nos da aquí en este caso cuando vale K1, ¿verdad? Pues por lo mismo, porque el sistema, recuerden que refleja, este sistema que tenemos acá, este de acá, refleja, ¿cierto? En su lado derecho, el comportamiento de las pendientes y al tener ese comportamiento, pues podemos trazar un campo vectorial y ese campo vectorial contiene la información de las curvas solución. Mire, esta es una solución cuando K vale 1, ¿cierto? ¿Y cuándo K podría valer 1? Pues cuando la combinación entre C1 cuadrado y C2 de 1, es eso, ¿bien? Pero aquí hay infinitas soluciones, ¿verdad? Y entonces estas son las que se presentan aquí, eh, que obedecen a diferentes valores de K, ¿verdad? Cuando el K es positivo, pues tenemos estas ramas que están por encima del eje X, y cuando el K es negativo, tenemos estas ramas que se encuentran, o estas curvas que se encuentran por debajo del eje X. Y recordemos que en este caso nuestra matriz tiene un determinante diferente de 0, ¿cierto? En este caso el determinante vale menos 2. Entonces, por eso el único punto de equilibrio se encuentra sobre el origen, como lo evidenciamos, digamos, dentro de ese plano, ¿cierto? El plano fase ahí. Punto de equilibrio y tenemos que ese es el único punto de equilibrio dado en 0, 0. ¿Listo? Bueno, es un punto de silla. Bueno, ya después hablamos al respecto de eso. Y ahí tenemos entonces, pues el comportamiento, digamos, de esa solución que, pues, bueno, aquí lo podemos poner inmediatamente. Aquí tenemos una curva de solución. Ahí vamos a guardarlo para poderlo pegar. Bien. Listo, entonces aquí voy a pegar eso que les acaba de decir. Y ahí tenemos entonces ese comportamiento de esas curvas. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Podemos incluso también pues pegar, digamos, la solución de las curvas por independiente, que es el comportamiento de cada una de
de las funciones que están ahí, ¿verdad? Por ejemplo, e a la menos t, que es esta, y tenemos la otra que es e elevado a la 2t, que es esta. Miren, como les digo, estas son las parametrizaciones de lo que veíamos del comportamiento de la otra solución. ¿Sí? Estas son las curvas respectivamente de x1 de t y x2 de t. Vamos a pegarla aquí y las vamos a pegar posteriormente ahí también para tenerlas en comparación. Listo, entonces aquí tenemos inmediatamente entonces las curvas. La que está en azul, recordemos, esta que está en azul sería x1 de t igual a e a la menos t, y la que está en rojo sería x2 de t igual a e a la 2t. Claro, aquí solamente hay una de ellas, cuando C1 vale 1 y cuando C2 vale 2, que es la que me está originando la primera solución que vimos sobre este gráfico, ¿no? En este caso, sobre la primera solución que vimos aquí, que fue esta, la que aparece en verde, ¿sí? Eh, y que es, digamos, también una de estas soluciones. Bueno, aquí la podemos ver marcado, sin embargo. Y por supuesto, C1 y C2 me dan las combinaciones respectivas de cada una de esas curvas que me originan las parametrizaciones de estos punticos que conforman esa curva que aparece ahí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? Bien, entonces continuamos. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si dejamos de tener un sistema desacoplado? ¿Sí? ¿Qué pasa entonces si ya no es un sistema desacoplado, sino tenemos un sistema parcialmente desacoplado? Entonces, ¿cómo sería eso? Pues cuando, por ejemplo, pues supongamos nuevamente una forma matricial de un sistema de la manera x' de t igual a veces x, ¿verdad? Y entonces supongamos que tenemos una matriz A en donde su forma es, por ejemplo, A0, aquí tenemos una C y aquí tenemos una D. O podríamos incluso tener una matriz A también de la forma, por ejemplo, A, B, 0, D. O bueno, este 0 se puede combinar en cualquiera de las posiciones. En última, lo que estamos diciendo es que uno de los elementos de la matriz vale 0, ¿verdad? Entonces, este sistema está parcialmente desacoplado, no está totalmente desacoplado. Recuerden que desacoplado, en ese caso, pues hace alusión a cuando tenemos un sistema en donde su matriz tiene esa característica, ¿no? Elementos de la diagonal secundaria iguales a 0. Entonces aquí hay cualquier elemento que es igual a 0, pero solamente uno para que sea parcialmente desacoplado. Y cuando no tenemos ningún 0, pues tenemos un sistema no desacoplado y tenemos una forma general. Entonces, la forma generalizada que estábamos hablando aquí, la que mencionamos aquí en azul, es una forma que se puede utilizar sin importar si el sistema está siendo desacoplado o no, o parcialmente desacoplado. Esa forma generalizada. Pero también podemos utilizar a través del álgebra lineal una forma para encontrar eso. Entonces vamos a agotar esas instancias para que ustedes puedan observar cuál es, digamos, el comportamiento de cada uno eh, de estos métodos que en últimas están llegando a la misma solución, y puede que sea a través de cosas diferentes, ¿cierto? Pero que en últimas las operaciones que nos vamos a dar cuenta que se hacen tienen mucho que ver una con la otra. Entonces, pues partamos de un ejemplo para encontrar la solución. O pues nada, pongamos un caso en donde el sistema ha estado como dx de t igual, por ejemplo, a una ax. O sea, voy a tomar el ejemplo de la primera matriz, ¿sí? Y entonces tengo aquí un dy de t, aquí donde tendría entonces un cx más un dy, ¿sí?
Des en cuenta entonces que nuestra matriz en este caso es la que acabo aquí de señalar, ¿verdad? ¿Cuál sería el método de solución de este? Pues uno de los métodos, un método particular, solamente para el caso de desacoplado, parcialmente desacoplado. Entonces, sabemos que tenemos una de las dos ecuaciones, ¿cierto? En donde se puede utilizar la variable separable, como es en este caso. Entonces vamos a utilizar la variable separable para solucionar esta primera ecuación. Y como tenemos la solución de x, pues inmediatamente la vamos a poder reemplazar aquí, ¿cierto? En esta, inmediatamente me va a quedar una ecuación diferencial lineal y ahí vamos a poder encontrar la solución de dicho sistema. ¿Sí? Entonces vayamos propiamente. Entonces, ¿qué hacemos? Repito, solucionamos esta mediante variable separable. Es decir, esta ecuación que tenemos aquí, utilizamos la variable separable. Inmediatamente cuando tengamos el valor de la x, la reemplazamos aquí en este valor, ¿cierto? Y esta se nos convierte en una ecuación diferencial lineal, de primer orden, por supuesto. Y pues ya conocemos cuál es el método de solución de una ecuación diferencial lineal. Tomemos entonces un ejemplo. Bueno, entonces vamos a decir el sistema de y de t igual a, bueno, eso puede ser tanto con x como con y, ¿no? Es decir, no hay problema aquí qué valor tenga. Digamos 3x, disculpen, esto es de x de t, en ese orden de ideas, de x de t igual a 3x, y tenemos un de y de t igual, pongamos aquí 2x menos 4y. Bueno, vamos a ver qué nos origina eso que está ahí. Vale, entonces, inmediatamente, ¿qué vamos a hacer? Pues sabemos que de esta primera ecuación, ¿cierto? Tenemos o podremos mejor aplicar nuestra variable separable y al aplicar ahí nuestra variable separable inmediatamente vamos a poder obtener la solución de esta ecuación. O sea, en ese caso vamos a saber que x de t va a ser igual inmediatamente, según lo que habíamos hablado anteriormente, a k sub 1 por e a la 3t. ¿Sí? Entonces ustedes se preguntarán, bueno, aquí en esta matriz, ¿cómo funcionarán entonces los valores propios? A igual a 3, 0, 2, menos 4. Nos damos cuenta aquí también el determinante sigue siendo diferente de 0, por lo tanto tenemos un único punto de equilibrio. Vale, entonces, ¿cómo van a ser los valores propios de esta matriz? Pues no van a ser diferentes a los que ya teníamos, van a ser muy similares en estructura o en la forma de la matriz. Tenemos 3, 0, 2 y menos 4. Listo. Encontramos y nos damos cuenta que nuestro primer valor propio va a ser lambda 1 igual a menos 4. Mírenlo. Y lambda 2 igual a 3. O sea, siguen siendo los elementos de la diagonal principal. Así haya un elemento 0 en la diagonal secundaria. ¿Listo? Vale, entonces tenemos también nuestros vectores propios. Entonces ahorita los vamos a utilizar para encontrar la solución de esta combinación. Por ahora entonces vamos a utilizar el método que acabo de escribir para inmediatamente encontrar la solución. Entonces tomo la ecuación diferencial número 2 y reemplazo esta que acabo de encontrar, ¿verdad? Esta que tengo aquí. Entonces, ¿qué hago? Escribo inmediatamente la ecuación diferencial número 2 de ese sistema, que es de y de t igual a 2 veces x, pero ya sé que x vale k sub 1 por e a la 3t menos 4 veces y puedo reordenar la escritura de esta ecuación de la forma de y de t más 4 veces y igual a 2 veces k1 por e a la 3t y ya tengo una ecuación diferencial lineal, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, el factor integrante en este caso que depende de t mu de t es de la forma e a la 4t, ¿cierto? Entonces, si eso es así, pues uno sabe que aquí inmediatamente le queda la derivada respecto a t del factor integrante, que en este caso es e a la 4t, por la variable independiente. Y al lado derecho vamos a obtener
2 veces K1 por E a la 7T, ¿verdad? Multiplicando por ese factor integrante. Entonces, bueno, haciendo proceso de integración, etcétera, tenemos que E a la 4T por Y es igual a 2 séptimos de K sub 1 por E a la 7T. ¿Listo? Y bueno, más una constante, no sé, llamémoslo, si se quiere, K2 o C, como lo quieran llamar. Inmediatamente pues despejamos, en este caso, nuestra variable y tenemos que y de t va a tener la forma, en este caso, 2 séptimos de K sub 1 por E a la 3T más K sub 2 veces E a la menos 4T. ¿Listo? O sea, sin más ahí vamos a poder entonces escribir la solución de la forma x de t. Y entonces aquí tenemos la solución para el caso de la x de t que ya la teníamos al inicio, k sub 1 por e a la 3t, que lo escribimos aquí, k sub 1 por e a la 3t, y tenemos la y de t que en este caso tiene esta forma, 2 séptimos, alcanza a ver escribirlo de otra manera, 2 séptimos de k sub 1 por e a la 3t más k sub 2 por e a la menos 4t, ¿sí? Que es lo mismo si nosotros encontramos valores y vectores propios de esta matriz y tenemos entonces lambda 1 igual a 3, lambda 2 igual a menos 4. Recuerden que este orden no es importante, es simplemente tener en cuenta la característica de cada uno de ellos. Nuestro V1, según lo que habíamos mencionado aquí, que era respecto a 3, y aquí lo encontraron como lambda 2, que es 7 medios 1. Que si se dan cuenta también yo lo podría escribir como 1, 2 séptimos, ¿no? Y aquí tendríamos ese 2 séptimos que estamos buscando. Y tenemos nuestro V2 que para este caso era V1 que es 0, 1. Entonces si combinamos, si hacemos la combinación lineal de esos elementos, inmediatamente pues vamos a encontrar la solución para cada uno de ellos. Como les digo aquí, podemos escribir este como el equivalente 1, 2 séptimos. Están contenidos en la misma recta, recuerden, ¿sí? Entonces, si eso es así, pues inmediatamente yo voy a poder escribir, recuerden, en este caso mi sistema, como, bueno, escribo por acá, un x de t igual a k sub 1 por e a la lambda 1, que en este caso yo lo tomé como 3, por su vector propio asociado, que dijimos que también lo podemos escribir como 1, 2 séptimos. ¿Por qué lo escribo de esta manera? Pues para poder, digamos, encontrar la misma forma que tenemos aquí. Más k 2 veces e a la menos 4t multiplicado por su vector propio asociado, que es de la forma 0, 1. Démonos cuenta entonces la combinación de esto. K sub 1 por e a la 3t por 1 me daría k sub 1 e a la 3t más k sub 2 por e a la menos 4t por 0. Se elimina ese término. Y la segunda combinación, k sub 1 por e a la 3t 2 séptimos más k sub 2 por e a la menos 4t por 1, que es esa combinación que tenemos ahí. Si se dan cuenta, estas dos soluciones son exactamente la misma, ¿verdad? Escritas con una estructura un poco diferente, pero son exactamente la misma. Entonces los dos métodos están encontrando obviamente la misma solución porque están hablando del mismo sistema. Bueno, veamos entonces cuál es el comportamiento en este caso de las soluciones, ¿verdad? Ya sabemos que hay un único punto de equilibrio, ¿cierto? Y más adelante entonces vamos a entender por qué las soluciones en este caso van a tener que ser de esta forma que se van a presentar acá, dado estos valores propios reales, uno positivo y otro negativo. Eso tiene una implicación. ¿En qué implicación tiene? En esta forma, eso es un punto silla, ¿cierto? Y en la dirección que se tiene sobre cada una de esas trayectorias, ¿verdad? Entonces,
Recordemos aquí, punto de equilibrio aparece sobre 0, 0, que es único, y ahí tenemos entonces la solución para ese sistema. ¿Preguntas? Vamos a pegarlo acá. ¿Ninguna pregunta? Sí. Ah, bueno, eso tiene una implicación entonces sobre la solución dado el comportamiento de esos valores propios, ¿no? ¿Sí me hago entender? Si hay D, me está diciendo. Es que aquí no interesa, digamos, los elementos como tal, si son iguales o no, sino cómo son los valores propios. ¿Me hago entender? Ah, bueno, entonces tiene una implicación sobre las curvas solución, sobre la forma en que van las curvas solución y la dirección que toman. Y si el punto de equilibrio es o no es único. ¿Listo? Eso lo vamos a definir, digamos, sobre cada una de las características. Bien, ¿alguna otra pregunta ahí? Listo, entonces eso sería todo por el día de hoy, ¿vale?